Oremos Digital. Permite que la palabra de Dios sea el alimento de tu vida. Lunes 30 de abril. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos del 5 al 18. Los paganos y los judíos de Iconio, con sus jefes a la cabeza, se disponían a maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé, pero estos se dieron cuenta y se escaparon a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a la región vecina. Allí estuvieron predicando el Evangelio. Había en Listra un hombre inválido, tullido de nacimiento, nunca había podido caminar y se la pasaba tendido. Este hombre oyó hablar a Pablo, y Pablo, mirándolo fijamente y viendo que tenía fe para salvarse, le dijo en voz alta: «Levántate, enderézate sobre tus pies». Él dio un salto y empezó a caminar. La multitud, al ver lo que Pablo había hecho, levantó la voz y empezó a decir en idioma licaonio: «Los dioses han bajado en forma humana hasta nosotros». A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, pues era él quien llevaba la palabra. Y el sacerdote del templo suburbano de Zeus llevó toros y coronas a las puertas y quería ofrecerles un sacrificio con asistencia del pueblo. Pero al enterarse de esto, los misioneros Bernabé y Pablo se desgarraron los vestidos y se precipitaron hacia la multitud gritando: «Hombres, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples mortales como ustedes. Precisamente les venimos a traer buena noticia y a exhortarlos a que abandonen estas cosas inútiles y vuelvan al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En tiempos pasados dejó que cada pueblo siguiera su camino, aunque dándose a conocer a través de los beneficios que les hace, mandando desde el cielo lluvias y estaciones fructíferas, dándoles el sustento y llenando de alegría su corazón». Con estas palabras, a duras penas lograron impedir Bernabé y Pablo que la multitud les ofreciera un sacrificio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 113. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre da la gloria. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Por tu bondad, por tu lealtad, ¿por qué han de decir las naciones dónde está su Dios? Nuestro Dios está en el cielo, lo que quiere lo hace. Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, hechura de manos humanas. Benditos sean del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El cielo pertenece al Señor, la tierra se la ha dado a los hombres. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 21 al 26. En la última cena dijo Jesús a sus discípulos: «El que es fiel a mis mandamientos y los guarda es quien me ama, y al que me ama lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me revelaré a él». El otro Judas, distinto del Iscariote, le preguntó: «Señor, ¿y qué ha pasado para que quieras revelarte a nosotros y no a todo el mundo?». Jesús le respondió: «El que me ama guardará mis palabras, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y habitaremos en él. El que no me ama no guarda mis palabras, pero las palabras que me escuchan no son mías, sino del Padre que me envió. Les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes. El Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, será quien se lo enseñe todo, recordándoles todo cuanto les he dicho». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, muy buenos días. Nos encontramos ya a lunes, pero también en el último día de este hermoso mes de abril. Recordemos que iniciábamos este mes con la fiesta de la Pascua, y todo este mes hemos hablado de Jesús resucitado, y la Iglesia levanta de alegría la emoción porque sabe
que nuestro Dios es un Dios que resucitó, un Dios que está vivo y que sigue vivo en cada uno de nosotros. Esa experiencia, la resurrección del Señor, la vemos hoy en los apóstoles, especialmente en Pablo y en Bernabé, que no les importa que los maltraten, que los apedreen. Ellos simplemente llevan el mensaje de Dios, llevan en práctica las enseñanzas de Jesús, y ellos, a pesar de la persecución, no se dejaron derrotar, sino que siguieron evangelizando, y tan fuerte fue esa efusión del Espíritu que ellos podían incluso hacer milagros. Lo mismo pasó con Pedro, lo mismo pasó con los demás apóstoles, porque cuando uno anda con el Señor, porque cuando uno está con el Señor, puede hacer obras maravillosas. Y yo te invito a ti, querido amigo, querida amiga, que estás escuchando esta oración, esta reflexión. Si andamos con el Señor, si estamos con Dios, Él no nos va a defraudar. Él nos dará gloria. Él se glorificará en nosotros, haciendo tanto bien, bendiciéndonos, curándonos, sanándonos de todo lo que necesitamos. Encontramos también en esta primera lectura a un pueblo que no reconocía de dónde venían esos milagros. Un pueblo ignorante, un pueblo que tal vez no se había bajado, que no se había agachado, que no se había humillado y que no entendía cómo, qué hacía Dios en sus vidas. Pero Pablo y Bernabé se encargan de hablarles con amor, con paciencia y con mucha caridad. Queridos hermanos, esto nos tiene que enseñar a nosotros que a pesar de los sufrimientos de la vida, no podemos desfallecer. Entra en mi mente tantas personas que nunca han buscado de Dios, que no saben del Señor y que en sus momentos de prueba, en los momentos difíciles de sus vidas, existe Dios pero para cuestionarlo, existe Dios pero para juzgarlo, existe Dios pero para condenarlo y para echarle la culpa de tantas cosas que suceden en nuestra vida. Pero no es así. Dios no quiere nunca nada malo para sus hijos. Y encontramos en el Evangelio, mis queridos hermanos, a Jesús que nos dice dos palabras hermosas: el que es fiel a mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y ese también lo amará mi Padre. Entonces, esta pregunta nos podemos hacer hoy: ¿seremos amados por Dios? ¿Cumplimos sus mandamientos? ¿Hacemos lo que el Señor nos pide? ¿Somos fieles a Él? ¿Y qué es ser fieles al Señor? Ser fieles al Señor son aquellos que guardan sus palabras, son aquellos que lo escuchan, son aquellos que atienden a esa voz. Hoy el Evangelio nos dice que nos debemos revestir de Cristo, asumir esa condición de vida, de ser unidos, de estar unidos al Señor Jesús. El Evangelio, queridos hermanos, nos invita entonces a vivir toda esa armonía que necesitamos para caminar con el Señor, vivir en el amor, vivir en el perdón, en la castidad, en la fidelidad matrimonial, en la fidelidad religiosa, en la oración, en la pobreza, en la seguridad ante el futuro ante Dios, en tener siempre presente al Señor en nuestra vida, en nuestras luchas. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.